Capítulo 3. Bettina pasa por loca. El padre Mancia. Las viruelas. Mi salida de Padua. Bettina debía de estar sobre ascuas, no sabiendo en qué manos había caído su billete. Tranquilizándola, le daba yo una gran prueba de amistad, pero en cambio debió causarle gran disgusto verme poseedor de su secreto. El billete de Cordiani probaba hasta la evidencia que ella lo recibía todas las noches, y la farsa que ella había urdido, quizá para desorientarme, era ya inútil. Comprendiendo esto y deseoso de tranquilizarla, fui a la mañana siguiente a llevarle a la cama el billete y mi respuesta. El talento de aquella muchacha le había valido mi aprecio. Yo no podía despreciarla, pues no veía en ella más que una criatura seducida por su temperamento. Solo una cosa deseaba saber: si los dos compañeros de Cordiani habían participado también de sus favores. Bettina se mostró de buen humor todo el día. Por la noche se vistió para ir al baile, pero de pronto una indisposición, verdadera o fingida, la obligó a meterse en cama, lo que alarmó a todos los de la casa. En cuanto a mí, como de todo estaba enterado, esperaba ver nuevas escenas, cada vez más tristes, pues yo había adquirido sobre ella una superioridad que su amor propio no podía tolerar. Sin embargo, me veo obligado a confesar que, no obstante aquella magnífica escuela que precedió a mi adolescencia y que hubiera debido servirme de égida para el porvenir, toda mi vida me dejé engañar por las mujeres. Sin mi genio tutelar, hace 12 años me hubiera casado con una joven aturdida de la cual me había enamorado. Ahora que tengo 72 años, creo que estoy al abrigo de semejantes locuras, pero ¡ay! Esto es precisamente lo que me exaspera. Al día siguiente toda la familia estaba desolada, porque el demonio de que estaba poseída la muchacha se había apoderado de su razón. El doctor me dijo ser preciso que estuviese poseída, porque por simple locura no hubiera maltratado de aquel modo a Fray Próspero, y resolvió ponerla en manos del padre Mancia. Era este un famoso exorcista jacobino, es decir, dominico, que tenía fama de no haber fallado con ninguna joven embrujada. Era un domingo. Bettina había comido bien y hecho locuras todo el día. A las 12 de la noche su padre volvió a casa, beodo y cantando el tazo, como de costumbre. Se acercó a la cama de Bettina y después de haberla abrazado con ternura le dijo: «Tú no estás loca, ¿verdad, hija mía? Y vos no estáis borracho, ¿verdad?», contestó ella. «¿Estás poseída, hija de mi alma?». «Sí, padre mío, y vos sois el único que puede curarme». «Pues aquí me tienes». Esto dicho, nuestro zapatero empezó a hablar a lo teólogo, disertando sobre la fuerza de la fe y sobre la de la bendición paternal. Arrojó su capa, cogió un crucifijo con una mano y puso la otra sobre la cabeza de su hija y se puso a hablar al diablo de una manera tan cómica que hasta su mujer, perennemente estúpida, triste y regañona, no pudo menos de reírse esta vez a carcajada suelta. Los únicos que no se reían eran los dos actores, y su gravedad hacía más chocante la escena. El exorcista, cediendo al cansancio y a la borrachera, se fue a la cama, diciendo:
Estoy seguro de que el demonio dejará a mi hija tranquila toda la noche. Al día siguiente, cuando acabábamos de comer, llegó el padre Mancia. La familia lo acompañó a la cama de la enferma. El fraile llamó extraordinariamente mi atención. Era alto y majestuoso, y su edad no excedería de 30 años. Tenía el pelo rubio y los ojos azules. Los rasgos de su rostro eran los del Apolo de Belvedere, con la diferencia de que no indicaban el triunfo ni la pretensión. Su blanco cutis estaba en armonía con su palidez, y su palidez parecía imaginada para hacer resaltar mejor el coral de sus labios, que al entreabrirse dejaban ver 2 hileras de perlas. La tristeza de su fisonomía aumentaba su dulzura. Su marcha era lenta y su aire tímido, lo que hacía suponer una gran modestia en su espíritu. Cuando entramos, Bettina estaba o fingía estar dormida. El padre Mancia cogió un hisopo y la salpicó de agua bendita. Ella abrió los ojos, miró al fraile y volvió a cerrarlos enseguida. Un momento después los abrió de nuevo. Miró al exorcista algo mejor. Se puso de espaldas, dejó caer los brazos y con la cabeza graciosamente inclinada se abandonó a un sueño de la más dulce apariencia. El fraile, de pie, sacó del bolsillo su ritual y la estola que se puso por el cuello y luego un relicario que colocó sobre el pecho de la dormida. Con el ademán de un santo, nos suplicó a todos que nos hincásemos de rodillas para rogar a Dios, a fin de que le hiciese conocer si la enferma estaba poseída o si su enfermedad era natural. Nos dejó media hora en aquella posición, sin interrumpir su lectura en voz baja. Bettina permanecía inmóvil. Cansado, creo yo, de representar aquel papel, rogó al doctor que le escuchara aparte. Se fueron al cuarto del doctor y volvieron al de la enferma al cabo de un cuarto de hora, atraídos por una estrepitosa carcajada de la loca, la cual volvió la espalda al verlos entrar. El padre Murcia sonrió, mojó varias veces el hisopo en el aceite, nos roció a todos de agua bendita y se marchó. El doctor nos dijo que el fraile volvería al día siguiente y que se había comprometido a librarla del demonio en 3 horas si realmente estaba poseída, pero que nada prometía si estaba loca. La madre exclamó que estaba segura de que la salvaría y empezó a dar gracias a Dios por haberle concedido la fortuna de ver un santo antes de morir. Al día siguiente, el desorden de Bettina era admirable. Profería las frases más locas que puede inventar un poeta y no las interrumpió cuando entró el simpático exorcista. Durante un cuarto de hora se complació él en presenciar aquella escena. Se armó luego de todos sus utensilios y nos suplicó que nos retirásemos. Obedecimos en el acto y la puerta quedó abierta. Pero, ¿qué importaba? ¿Quién se hubiera atrevido a entrar? Durante 3 horas largas no oímos una mosca en el cuarto. A las 12 el fraile llamó y entramos. Bettina estaba allí, triste y muy tranquila, mientras el exorcista se disponía a marcharse. Se fue, en efecto, después de haber suplicado al doctor que le diese noticias del resultado, que él esperaba satisfactorio. Bettina comió en la cama, cenó a la mesa y el día siguiente no cometió la menor locura. Pero he aquí lo que vino a confirmarme que no estaba loca ni endemoniada. Eran 2 días antes de la purificación de la Virgen.
El doctor acostumbraba hacernos comulgar en la parroquia, pero esta vez nos acompañó a San Agustín, iglesia servida por los jacobinos de Padua. En la mesa nos dijo que nos preparásemos para el día siguiente y su madre añadió: todos deberíais confesaros con el padre Mancia para recibir la absolución de ese santo hombre. Yo cuento ir también. Cordiani y Feltrini consintieron. Yo me estuve callado, pero como aquel proyecto me disgustaba, me propuse impedir su ejecución. Yo creía en el secreto de la confesión y no era capaz de hacer una falsa. Pero no quería revelar al padre Mancia lo que me había pasado con una muchacha cuando fácilmente hubiera podido adivinar de qué se trataba de Bettina. Por lo demás estaba seguro de que Cordiani se lo diría todo y esto me contrariaba en extremo. A la mañana siguiente, muy temprano, Bettina vino a traerme un alzacuello y me entregó esta carta. Aborreced mi vida, pero respetad mi honor y lo poco de paz a que aspiro. Ninguno de vosotros debe ir mañana a confesarse con el padre Mancia. Sois el único que puede desbaratar ese plan y no necesitáis que os indique los medios. Veremos si es cierto que sois mi amigo. No sabría explicar lo mucho que compadecía la pobre muchacha al leer su escrito. Sin embargo, he aquí lo que contesté. Comprendo que, a pesar de la inviolabilidad de la confesión, debe inquietaros el proyecto de vuestra madre, pero no concibo cómo, para hacer abortar ese proyecto, podáis contar conmigo más bien que con Cordiani, que ha declarado aprobarlo. Lo más que os puedo prometer es que yo no seré de la partida, pero nada puedo con vuestro amante. A vos os toca hablarle. A esta mi carta contestó con esta otra. No he vuelto a hablar con Cordiani desde la noche fatal que dio origen a mi desventura, y no volveré a dirigirle la palabra, aunque con ello hubiese de recobrar mi felicidad perdida. A vos solo quiero ser deudora de mi vida y de mi honor. Resuelto a usar con Bettina toda la complacencia de que me consideraba capaz, dije al doctor que mi conciencia me obligaba a suplicarle que me dispensase de irme a confesar con el padre Muncia y que en esto deseaba no diferenciarme de mis camaradas. El doctor me contestó bondadoso que penetraba mis razones y que nos llevaría a San Antonio. Yo le besé la mano en señal de gratitud. Al día siguiente, como todo había pasado según los deseos de Bettina, la vi sentarse a la mesa con la satisfacción pintada en el rostro. Por la tarde tuve que meterme en cama a causa de haberme lastimado un pie, y como el doctor había acompañado a los alumnos a la iglesia, Bettina, que se había quedado sola, entró en mi cuarto y se sentó en la cama. Había llegado el momento de una grande explicación. Empezó por decirme que esperaba que su visita no me causaría enojo. No, le contesté, pues celebro poderos decir que, siendo simple amistad lo que por vos siento, podéis estar segura de que no os causaré jamás la menor inquietud. En un momento ahogasteis el germen de pasión que me habías inspirado. Empecé por odiaros, luego mi odio se convirtió en profunda indiferencia, y esta indiferencia se desvaneció cuando vi vuestras singulares disposiciones. Por último, soy vuestro amigo y perdono vuestras flaquezas. He sido víctima de vuestro ingenio,
pero este ingenio mismo es lo que ha excitado mi admiración y mi amistad. Corresponded a mi aprecio, sed sincera conmigo, basta de comedia. Bettina se defendió hábilmente, contándome una detallada historia en la cual Cordiani figuraba como porfiado aspirante a su mano y ella como firme defensora de su virtud. Cordiani había visto cada día por un agujero practicado en el techo lo que pasaba entre Bettina y yo cuando venía a peinarme por la mañana. Dueño de ese secreto, amenazó a la muchacha con revelarlo al doctor si ella no le concedía tal o cual cita nocturna, y en estas citas él obstinado y ella invencible no habían hecho más que debatir sin proceder jamás a ningún acto vergonzoso. Después de haberme dicho que todo el mal nacía del amor que yo le había inspirado, enmudeció para dar rienda suelta al llanto. Al cabo de un rato se levantó y fijó en mí sus hermosos ojos, como para ver el efecto de su victoria, pero le sorprendí tocándole un punto que ella había omitido hábilmente en su apología. Vuestra relación me ha enternecido, mi querida Bettina, mas ¿cómo queréis que tome por naturales vuestras convulsiones y los síntomas de energúmena que habéis manifestado con excesiva oportunidad en los exorcismos? A estas palabras, mirándome con fijeza, permaneció callada durante algunos minutos. Luego bajó los ojos y se puso a sollozar, profiriendo de vez en cuando esta exclamación: «Desgraciada de mí». Como aquella situación se me hacía molesta, dije a Bettina: «Concluyamos. ¿Qué puedo hacer por vos?» «Si nada os dice el corazón, no sé lo que puedo pediros. Veo con tristeza que ya no os intereso. Seguid tratándome con rigor. Tened por fingidos los males verdaderos que me habéis causado y que aumentáis todavía. Vuestro arrepentimiento llegará tarde y os impedirá ser feliz». Esto dicho, hizo ademán de partir, mas yo, que la consideraba capaz de todo, tuve miedo y la detuve para decirle: «El único modo de ganarme el corazón está en que paséis un mes sin tener más convulsiones y sin que sea necesario el concurso del simpático padre Mancia». Ella dijo: «Esto no depende de mí, pero ¿qué queréis decir con el epíteto de simpático que das al jacobino? ¿Supondríais...?» «Dios me libre, nada quiero suponer, pues para ello necesitaría estar celoso. Pero la preferencia que vuestros diablos conceden a los exorcismos de ese guapo fraile sobre los del feo capuchino se presta a comentarios que no abogan por vuestro honor. En fin, arreglaos como mejor os cuadre». Bettina se fue y un cuarto de hora después llegaron todos los de la casa. Después de cenar, la criada me dijo que Bettina se había acostado con una fuerte calentura. 4 días después se declararon las viruelas. Cordiani y sus 2 compañeros, que no habían tenido esta enfermedad, fueron alejados inmediatamente. No hallándome yo en el mismo caso, no me moví. La pobre muchacha fue de tal modo cubierta de pústulas que al 6.º día no era posible ver su piel en ninguna parte del cuerpo. Se pegaron a sus ojos y se la dio por perdida al ver que el mal había invadido también la boca y la garganta, de tal modo que sólo era posible hacerle tragar algunas gotas de miel. No se notaba en ella más movimiento que el de la respiración. Su madre no se apartaba un momento de ella, y causé
la admiración de todos cuando trasladé junto a la cama de la enferma mi mesa de trabajo y mis cuadernos. Lo que más me molestaba era el hedor de su respiración, pero me empeñaba en soportarlo. Al 9º día vino el cura a darle la extremaunción y dijo que la dejaba en manos de Dios. En una escena tan triste, los diálogos de la madre con el doctor me hicieron reír. La vieja quería saber si era posible que el diablo tuviese el poder de hacer cometer locuras a su hija desde aquel momento y lo que iba a hacer del diablo si ella se moría. No será tan tonto, añadía la mujer, que se quede en un cuerpo tan asqueroso. Lo que deseaba saber sobre todo era si el diablo podía apoderarse del alma de su pobre hija. El doctor, teólogo ubiquitario, contestaba todas estas preguntas con razones desprovistas de sentido común y que no hacían más que aumentar las dudas de la vieja. Al 11º día, Bettina estaba tan grave que esperaban verla expirar de un momento a otro. La enfermedad había llegado a su período álgido. El hedor era insoportable, nadie podía resistirlo. Yo era el único que permanecía constantemente al lado de ella. El corazón del hombre es un abismo, porque ¿quién lo creería? Fue en aquel espantoso estado en el que Bettina me inspiró toda la ternura que le demostré después de su enfermedad. El día 13º cesó la fiebre y la muchacha empezó a experimentar cierta agitación causada por una picazón intolerable. Ningún remedio hubiera podido calmarla tanto como estas palabras que yo le repetía a cada momento. Tened presente, Bettina, que vais a curar, pero si por desgracia os rascáis, quedaréis tan horriblemente fea que no podréis gustar a nadie. Por fin abrió sus hermosos ojos y se la cambió de cama y de habitación. Mas no pudo levantarse hasta Pascua. Bettina me inoculó unos cuantos granos, 3 de los cuales dejaron una indeleble marca en mi rostro. Como eran una prueba fehaciente de mis cuidados, ella reconoció que merecía exclusivamente su ternura, y me amó en adelante sin ficción alguna, y yo la amé tiernamente sin coger jamás la flor que la suerte y la preocupación reservaban al himeneo. Pero, ¿qué himeneo? 2 años después, Bettina se casó con un zapatero llamado Pigozzo, infame bribón que la hizo pobre y desgraciada, hasta tal punto que el doctor tuvo que recogerla. 15 años más tarde, elegido arcipreste de San Jorge del Valle, el buen doctor se la llevó consigo. Allí fui yo a verla, hace 18 años, y la encontré vieja y tan gravemente enferma que expiró a mi vista 24 horas después de mi llegada. Mi madre llegó de San Petersburgo, donde la emperatriz Ana Iwanova no halló la comedia italiana bastante divertida. Toda la compañía estaba de vuelta en Italia y mi madre había hecho el viaje con Carlin Bertinazzi, arlequín que murió en París en 1783. Al llegar a Padua hizo dar aviso al doctor Gozzi, quien se apresuró a llevarme a la hostería donde ella había parado. Comimos juntos y antes de separarnos regaló un hermoso abrigo de pieles al doctor y me dio para Bettina una piel de lobo cerval. 6 meses después me llamó a Venecia, pues me quería ver antes de partir para Dresde, donde había sido contratada para el resto de sus días al servicio del elector de Sajonia, Augusto III, rey de Polonia. Se llevó a mi hermano Juan, que tenía entonces 8 años. Es el único de la familia que debió toda su fortuna a mi madre, a pesar de que no era su hijo predilecto.
Yo pasé todo un año en Padua estudiando leyes y obtuve el grado de doctor en ambos derechos a la edad de 16 años. Mi vocación me inclinaba al estudio de la medicina, pero no quisieron escucharme. Decían que no podía hacer fortuna sino haciéndome abogado y, lo que es peor, abogado eclesiástico. Reflexionándolo bien, me hubieran dejado seguir mi vocación y yo hubiera sido médico, estado en que el charlatanismo sirve aún más que en el de abogado. No fui abogado ni médico y no podía ser de otro modo. La obligación de ir a la universidad me hizo salir solo. Este cambio me causó extrañeza, pues hasta aquel momento no me había considerado jamás como hombre libre, y queriendo gozar de plena libertad de que me vi dueño, no tardé en relacionarme con los estudiantes más famosos. Y en este género los más famosos deben ser los más tunantes, libertinos, jugadores, parroquianos de burdeles, borrachos, verdugos de mozas honradas, violentos, falsos e incapaces de abrigar el menor sentimiento de virtud. Fue en compañía de semejantes sujetos como empecé a conocer al mundo, estudiándolo en el gran libro de la experiencia. La teoría de las buenas costumbres y su utilidad sobre la vida del hombre pueden compararse con la ventaja de recorrer el índice de un libro antes de leerlo. Solo nos hallamos enterados de la materia. Tal es la escuela de moral que nos ofrecen los sermones, los preceptos y las historias con que se nos educa. Todo lo escuchamos con atención, pero cuando se presenta el caso de sacar partido de los consejos que nos han dado, nos entran ganas de saber si será la cosa tal como nos las han pronosticado. Cedemos a nuestros deseos y nos vemos después castigados por el arrepentimiento. En cambio, nos consideramos instruidos y poseedores del derecho de instruir a los demás. Pero aquellos a quienes adoctrinamos hacen lo mismo que hemos hecho nosotros, de donde resulta que el mundo permanece siempre en el mismo punto, si no va de mal en peor. A mi aparición, los estudiantes más aguerridos se apoderaron de mí y me sondearon. Hallándome novicio en todo, se encargaron de instruirme, haciéndome caer en todos los lazos imaginables. Empezaron por hacerme jugar, y después de haberme ganado el escaso dinero que tenía, me hicieron por jugar de boquilla y me enseñaron a trampear para satisfacer la deuda. Al mismo tiempo supe lo que eran disgustos. Aquellas duras lecciones me fueron provechosas, pues me enseñaron a no fiarme de los impudentes que elogian delante y a no contar con los ofrecimientos de los que lisonjean. Aprendí a vivir con los zaragateros, de cuya compañía hay que huir como la peste, so pena de hallarse a cada momento al borde del precipicio. Por lo que toca a las mujeres públicas, yo no caía en sus redes, porque ninguna me parecía tan hermosa como Bettina, mas no supe defenderme de la misma manera contra el deseo de esa especie de gloria procedente de un valor que depende del desprecio de la vida. En aquel tiempo, los estudiantes de Padua disfrutaban de grandes privilegios. Eran abusos que se habían hecho legales mediante la prescripción, carácter primitivo de casi todos los privilegios. Por mantener sus privilegios en vigor, los estudiantes cometían delitos con frecuencia. En rigor no se castigaba a los culpables porque la razón de Estado no quería que la severidad disminuyese la afluencia de alumnos que de todas partes acudían a aquella célebre universidad. Los estudiantes no dependían más que de un jefe escolar llamado síndico. Era un hidalgo extranjero de Estado reconocido y responsable ante el gobierno de la conducta de los estudiantes. Estaba obligado a entregarlos a la justicia cuando violaban las leyes, y los alumnos se sometían a sus sentencias, porque pocos indicios de razón que tuvieran, el síndico no dejaba de defenderlos. Los estudiantes, por ejemplo,
No querían sufrir que los empleados de consumos y aduanas registrasen sus cofres, y los esbirros ordinarios no se hubieran atrevido a detener a ninguno. Todos llevaban las armas prohibidas que les daba la gana usar. Engañaban impunemente a todas las muchachas que los padres no sabían poner al abrigo de sus seducciones. Turbaban a menudo la tranquilidad pública con impertinencias nocturnas. Era, en fin, una juventud desenfrenada que sólo deseaba satisfacer sus caprichos, reír y divertirse sin consideración a nadie. Sucedió entonces que un esbirro entró en un café donde había estudiantes. Uno de ellos le mandó salir. El esbirro despreció la orden. El estudiante le disparó un tiro sin herirlo. El esbirro, más diestro, contestó con otra bala, hirió al agresor y puso pieza en polvorosa. Los estudiantes se aglomeraron después en la universidad, se dividieron en bandas y empezaron a recorrer todos los barrios en busca de esbirros para degollarlos y vengar de ese modo la afrenta recibida. Pero en un encuentro 2 estudiantes quedaron en el sitio. Entonces todos los alumnos formaron un cuerpo y juraron no deponer las armas mientras quedasen esbirros en Padua. El gobierno intervino y el síndico se comprometió a hacer deponer las armas mediante una satisfacción, por cuanto la culpa estaba de parte de los esbirros. El que había herido al estudiante en el café fue ahorcado y todo quedó en paz. Durante los 8 días de disturbios, no queriendo yo parecer menos valiente que los otros, seguí la corriente a pesar de las amonestaciones del doctor Gozzi. Armado de una carabina y de pistolas, recorría las calles como todos mis camaradas en busca del enemigo, y recuerdo que sentí mucho que mi compañía no encontrase ningún esbirro. Al fin de aquella guerra, el doctor se burló de mí, pero Bettina admiró mi valor. En aquel nuevo tren de vida, por no parecer menos rico que mis nuevos amigos, gastaba más de lo que podía. Vendí o empeñé todo lo mío y contraje deudas que no podía pagar. Fueron mis primeras penas y las más amargas que pude experimentar un joven. Para salir de apuros, escribí a mi bondadosa abuela, pero en vez de mandarme dinero, vino ella misma a Padua el 1 de octubre de 1739, y después de haber dado las gracias al doctor y a Bettina por los cuidados que me habían prodigado, me llevó a Venecia. Cuando partía, el doctor me regaló, vertiendo verdaderas lágrimas, el objeto que tenía en más aprecio, una reliquia de no sé qué santo y que tal vez conservaría yo aún si su montura no hubiese sido de oro. El milagro que hizo consistió en sacarme de un apremiante apuro. Después, cuantas veces volví a Padua para concluir mis estudios de Derecho, me hospedé en casa de aquel excelente cura, pero con el disgusto de ver siempre al lado de Bettina al ganso con el cual había de casarse y que me parecía indigno de ella. Sentía que una preocupación que no tardé en vencer me hubiese hecho reservar para él una flor que hubiera podido coger para mí.